Nunca pensé que un simple comentario en clase pudiera convertirse en el principio de mi ruina. Era un martes cualquiera en Madrid. El aula estaba cargada de ese murmullo insoportable de compañeros que fingen estudiar mientras revisan WhatsApp bajo la mesa. Yo trataba de concentrarme, pero sabía que, en cuanto entrara él, mi tranquilidad se evaporaría. El profesor Gutiérrez, con esa voz seca y un gesto de superioridad que parecía tatuado en su rostro, entró al aula y clavó sus ojos en mí. Nunca entendí por qué, pero desde el primer día había decidido que yo sería su blanco. Ese día, sin embargo, fue distinto. No se limitó a ignorarme o a corregirme con sarcasmo, sino que me humilló delante de todos. «Lucas, ¿de verdad has entregado este trabajo?», dijo levantando mis hojas como si fueran basura. Esto no lo escribiría ni un niño de primaria. La risa colectiva fue inmediata. Sentí cómo mis mejillas ardían, cómo cada músculo de mi cara me pedía desaparecer. Algunos grabaron la escena. Lo vi con mis propios ojos, los móviles apuntando hacia mí, listos para inmortalizar mi vergüenza y convertirla en meme de grupo. En ese instante, mientras las carcajadas llenaban la sala, pensé en levantarme, en gritar, en defenderme, pero no lo hice. Me quedé quieto tragando saliva, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Por dentro, juré que no volvería a permitir algo así. No lo sabía todavía, pero esa promesa silenciosa iba a marcar todo lo que vendría después. Y si alguien está leyendo esto, que sepa que lo que estoy contando no es solo un desahogo, es una advertencia. Nunca subestimes a alguien que ha sido humillado. Y antes de seguir, si quieres acompañarme en este viaje de verdad oscura y complicada, no olvides quedarte hasta el final, porque esta historia no se cuenta dos veces. Cuando sonó el timbre, recogí mis cosas con manos temblorosas. Notaba las miradas clavadas en mi espalda. Sabía que mi nombre iba a circular en cada chat, en cada grupo de la clase, acompañado de risas y burlas. Y efectivamente, al revisar mi móvil, ya tenía más de 30 notificaciones. En el grupo de WhatsApp, alguien había escrito: «¿Habéis visto la cara de Lucas cuando Gutiérrez le destrozó el trabajo?». Y debajo, un vídeo de apenas 20 segundos, donde se me veía cabizbajo, incapaz de reaccionar. Lo borré enseguida, como si hacerlo pudiera eliminar el dolor, pero era tarde. Lo habían compartido ya en Instagram, con un meme que decía: «El alumno eterno, siempre suspendido». Ese fue el momento exacto en que comprendí que ya no se trataba solo de un profesor cruel. Era una guerra, y yo tenía que decidir si la iba a pelear o si me iba a dejar destruir por completo. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación, ignorando los gritos de mi madre desde la cocina. Me senté frente al espejo y me miré fijamente. No reconocía al chico que tenía delante. Ojos rojos, mandíbula apretada, el orgullo destrozado. «Se acabó», me dije en voz baja, y con esas 2 palabras empezó todo. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el vídeo repetirse una y otra vez, con las risas de fondo retumbando en mi cabeza como un eco interminable. Al amanecer, mi móvil seguía vibrando con notificaciones nuevas. Mensajes en Instagram de gente que apenas conocía, comentarios sarcásticos en los grupos de clase, hasta algún meme en el que mi cara aparecía junto a frases humillantes. Durante el desayuno, mi madre me preguntó si estaba bien. Fingí una sonrisa. Le dije que estaba cansado, pero por dentro me sentía vacío. No podía permitir que supiera lo que estaba pasando. Ella ya tenía suficientes preocupaciones y yo no estaba preparado para admitir en voz alta que me habían destrozado la dignidad. En el instituto, las miradas lo decían todo. Algunos me esquivaban, otros me señalaban a escondidas, y los más crueles se acercaban para soltar un «ánimo, campeón», cargado de burla. Yo agachaba la cabeza y caminaba rápido, como si moverme deprisa pudiera borrar mi presencia. Fue en el pasillo cuando escuché por primera vez a Sergio hablar en voz alta. ¿Habéis visto cómo se le quedó la cara? Ni siquiera supo defenderse, parecía un gato mojado. Sus amigos rieron a carcajadas. Quise responder, encararlo, pero algo me detuvo. No era miedo, era estrategia. Por primera vez, entendí que quedarme en silencio podía ser más útil que reaccionar. No sabía cómo ni cuándo, pero dentro de mí empezaba a gestarse un plan. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina y fingí que hacía deberes. En realidad, lo que hacía era escribir en un cuaderno todo lo que sentía,
cada insulto, cada mirada, cada palabra que me había herido. Lo convertí en una especie de registro, un diario de mi propia humillación. Y mientras lo escribía, algo extraño pasó. En lugar de sentirme más débil, empecé a sentirme más fuerte. No podía borrar lo que había ocurrido, pero podía aprender a usarlo a mi favor. Tenía que observar, esperar, guardar silencio hasta el momento exacto, y, cuando llegara, devolver cada golpe multiplicado por 10. Ahora, si estás siguiendo esta historia, quédate conmigo. No sabes lo que viene después, y te aseguro que no querrás perderte cómo se empieza a torcer todo. Al día siguiente, mientras todos almorzaban en el patio, recibí un mensaje privado en Instagram. La cuenta era anónima, sin foto de perfil. El texto decía: sé quién empezó el rumor. Si quieres la verdad, escríbeme aquí. Me quedé helado, el corazón acelerado. No sabía si era una trampa o una oportunidad. Lo único que tenía claro era que ese mensaje iba a cambiarlo todo. Me quedé mirando la pantalla del móvil varios minutos, con el pulso acelerado. El mensaje seguía allí, frío, directo, como si quien lo hubiese escrito supiera exactamente en qué punto tocar para hacerme reaccionar. Sé quién empezó el rumor. Si quieres la verdad, escríbeme aquí. Sentí un cosquilleo en la nuca. Parte de mí quería contestar de inmediato, pedir nombres, detalles, pruebas. Otra parte sospechaba que podía ser una broma más, una trampa para hacerme caer otra vez. Aún así, escribí un simple: ¿quién eres? La respuesta llegó en segundos. Eso no importa. Lo que importa es que no fue el profesor quien empezó todo, fue alguien más cercano. Tragué saliva. ¿Alguien cercano? Automáticamente pensé en mi círculo. Javier, con quien compartía trabajos. Sergio, que siempre buscaba un motivo para burlarse. Incluso María, la chica que a veces me pasaba apuntes. La idea de que cualquiera de ellos pudiera haberme traicionado me revolvía el estómago. Decidí no insistir demasiado en ese momento. Guardé el chat, bloqueé la pantalla y fingí que nada había pasado. Pero por dentro no podía dejar de repetir esas palabras. Más cercano. Esa noche en casa, abrí Instagram y revisé cada historia, cada comentario. Había demasiadas pistas dispersas, bromas internas que no entendía, capturas de pantalla que me incluían sin que yo lo supiera. El rumor no había nacido solo, había sido sembrado con intención. Mientras anotaba todo en mi cuaderno, me di cuenta de que la humillación en clase había sido apenas la chispa. El verdadero incendio lo habían encendido mis compañeros, y detrás de eso tenía que haber un responsable claro. Antes de dormir, volví a abrir el chat anónimo. Escribí: dame pruebas. Si dices la verdad, demuéstralo. El visto azul apareció enseguida, pero no llegó respuesta. Apagué el móvil con la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba jugando con mi paciencia. Y fue justo entonces, cuando estaba a punto de cerrar los ojos, que escuché la notificación vibrar otra vez. Abrí la pantalla y vi una imagen enviada desde esa misma cuenta. Una captura de WhatsApp, donde se leía claramente el nombre del grupo de clase y un mensaje de alguien que conocía demasiado bien. El remitente era Javier. La captura no dejaba lugar a dudas. Era el grupo de clase, y allí estaba, con su nombre bien claro. Javier había escrito el mensaje que se convirtió en la chispa de todo. Qué vergüenza lo de Lucas hoy, hay que subirlo a Insta. Esa frase, simple y venenosa, fue el inicio de la cadena que me destruyó en cuestión de horas. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla con un nudo en el estómago. No quería creerlo. Javier había sido, durante años, el tipo al que pedía apuntes cuando faltaba, el que se sentaba a mi lado en los exámenes, el que parecía, al menos en apariencia, alguien de confianza. Y sin embargo, ahí estaba, riéndose a mis espaldas, usándome para conseguir la risa fácil de los demás. No contesté al anónimo. No podía. Necesitaba procesar esa traición primero. Al día siguiente, en clase, todo parecía normal. Javier incluso me saludó con un «¿Qué tal, tío?», como si nada. Su voz sonaba natural. Su sonrisa era convincente, y quizá por eso sentí tanta rabia. Me preguntaba cómo alguien podía mirar a la cara y ocultar una mentira tan sucia sin pestañear. Durante el recreo, lo observé desde lejos. Estaba con Sergio y un par más, enseñándoles algo en su móvil.
todos riendo como si el mundo fuera suyo. Yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, pero también sabía que aún no era el momento. Ese día, al volver a casa, me encerré en mi cuarto y escribí en el cuaderno una frase en letras grandes. Los amigos falsos duelen más que los enemigos abiertos. La repetí varias veces en mi cabeza, como si fuera un mantra, y por primera vez me prometí que no solo iba a vengarme del profesor Gutiérrez, sino también de quienes se habían aprovechado de mi silencio. Si me habían tomado por débil, iban a conocer la peor versión de mí. Ahora, si has llegado hasta aquí, no te apartes, porque lo que parecía una simple traición de instituto va a convertirse en algo mucho más oscuro. Esa noche, volví a recibir un mensaje del perfil anónimo. Esta vez no eran palabras, sino un vídeo corto. Al reproducirlo, sentí cómo la sangre se me helaba. Era una grabación hecha a escondidas, en la que se veía claramente a Javier hablando con Sergio, planeando cómo difundir mi humillación. Y en medio del vídeo, una frase que lo cambió todo. Gutiérrez nos lo ha puesto en bandeja. El vídeo era corto, apenas 20 segundos, pero suficiente para confirmar lo que ya temía. Javier y Sergio no habían actuado solos, habían tenido la complicidad del propio profesor Gutiérrez. Esa frase, nos lo ha puesto en bandeja, resonaba en mi cabeza como un martillazo. Me quedé sentado en la cama, con el móvil en la mano y la respiración agitada. La humillación ya no era un accidente, era un plan, y yo era la víctima perfecta. Al día siguiente, mientras fingía tomar apuntes en clase, no podía dejar de observar cada gesto de Gutiérrez. Su forma de mirarme, esa sonrisa apenas disimulada cuando notaba que estaba incómodo, todo encajaba. Él había sido el detonante, y Javier y Sergio se habían encargado de amplificar el daño. Durante el recreo, recibí otro mensaje del perfil anónimo. Si quieres más pruebas, búscame en la cafetería detrás del instituto. Hoy a las 6. Pasé toda la tarde con el estómago encogido. Dudaba si era una trampa, si al aparecer allí me encontraría rodeado de risas y móviles grabando otra burla. Pero algo me decía que tenía que arriesgarme. Cuando llegué a la cafetería, estaba casi vacía. En una mesa del fondo, vi a una chica con el móvil en la mano. Me miró directamente y levantó la ceja, como esperando que me acercara. Era Clara, una de las pocas personas que casi nunca hablaba en clase, siempre apartada, invisible para la mayoría. Tú me escribiste, dije en voz baja. Ella asintió, sin rodeos. Vi lo que hicieron contigo y lo que están planeando. No podía quedarme callada. Sacó su móvil y me enseñó más capturas, conversaciones privadas entre Javier, Sergio y un par más, hablando de cómo iban a seguir difundiéndolo, de cómo pensaban editar el vídeo para hacerlo aún más ridículo. Y, lo peor, cómo Gutiérrez lo sabía todo y lo alentaba con comentarios sarcásticos sobre mí en el grupo de profesores. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la traición, alivio porque por fin tenía pruebas. Clara me miró fijamente y dijo algo que me marcó. Ellos creen que puedes soportarlo en silencio, pero yo sé que no. Y cuando decidas moverte, quiero estar allí. Ese día entendí que ya no estaba solo, y con esa certeza empecé a diseñar mi venganza. Lo que ellos no sabían era que la primera jugada ya estaba en marcha. La sensación de tener aliados ocultos me daba fuerza, pero también una responsabilidad nueva. No podía actuar impulsivamente. Clara me había entregado pruebas, y esas pruebas necesitaban ser usadas con inteligencia. Si estás leyendo esto, y te interesa saber cómo se desmonta una red de mentiras desde dentro, quédate. La verdadera jugada aún no aparece en escena, y lo que viene no es para débiles. Durante los primeros minutos de la tarde siguiente, mientras los alumnos llegaban y se acomodaban en sus asientos, repasé mentalmente cada conversación, cada captura que Clara me había mostrado. Sabía que cualquier movimiento precipitaba reacciones en cadena. Un mensaje filtrado, una conversación grabada, una confrontación pública. Todo podía volverse en mi contra si no lo manejaba con cautela, pero la paciencia había sido mi aliada hasta ahora. Era el momento de convertirla en arma. Decidí empezar por lo más simple, recuperar mi reputación paso a paso, sin euforia ni escenas teatrales. Empecé por hablar con 2 compañeros de confianza, los únicos en quienes confiaba lo suficiente para no filtrar nada. Les mostré las capturas, expliqué con calma lo que había pasado
y les pedí que no hicieran ningún movimiento impulsivo. Si alguien iba a caer en esta partida, no sería yo por precipitarme, sería porque yo había planificado cada paso. Mientras tanto, observaba a Gutiérrez con más atención que nunca. Cada día que pasaba me fijaba en su lenguaje, en sus silencios, en la manera en que manipulaba el grupo de profesores y, sobre todo, en cómo volvía a casa después de las clases. Una debilidad no es siempre un secreto. A veces es una costumbre, y las costumbres son cosas que se repiten. Las repeticiones revelan patrones, y los patrones son la clave de todo plan bien ejecutado. Esa semana me hice pasar por alguien distraído. Contestaba con monosílabos en clase, fingía despistes y dejaba que la gente pensara que seguía siendo el mismo de siempre. Pero por debajo de esa máscara, trabajaba, organizaba las pruebas, preparaba copias de seguridad de las capturas, reenviaba ciertos mensajes a cuentas anónimas y, sobre todo, construía una narrativa sólida que no podría ser desmontada con simples excusas. Un día, mientras revisaba documentos en la biblioteca, escuché por casualidad a una profesora hablar por teléfono sobre un viaje que iba a hacer el fin de semana. La conversación parecía llena de detalles íntimos. Horarios, contactos, lugares concretos. No era la primera vez que oía a los adultos hablar descuidadamente en lugares públicos. Su despreocupación era un arma de doble filo. Guardé mentalmente los datos. Un fin de semana fuera, una fiesta pequeña, pocos testigos. Todo eso podría servir para lo que tenía en mente. Me propuse dejar una trampa que pareciera un error humano. No quería humillar a nadie sin pruebas sólidas. Quería exponer la red de complicidades con hechos irrefutables. Para eso necesitaba un escenario donde los protagonistas se mostraran tal como eran, sin máscaras. Pensé en la sala de profesores, en su falsa camaradería, en cómo una frase sacada de contexto podía convertirse en confesionario. Esa misma semana, con la ayuda de uno de mis aliados, conseguimos acceder a una conversación interna, un audio donde se escuchaba a Gutiérrez riéndose de cómo habían manipulado la situación para divertirse a costa mía. Era breve, pero claro. Su voz no dejaba lugar a dudas y su risa heló mi sangre. Con el audio en mi poder, supe que tenía la pieza que podía cambiar todo. No sería una confrontación improvisada en un pasillo. Sería una exposición meticulosamente preparada. Sin embargo, aún había algo que me inquietaba: los observadores anónimos. Desde que todo empezó, esa cuenta sin identidad me había dado pistas y me había ayudado a confirmar traiciones. Pero ahora también jugaba un papel incógnito. ¿Eran aliados o simplemente espectadores que disfrutaban con el caos? No podía arriesgarme a confiar ciegamente. Por eso, planeé cada paso como si detrás de cada esquina hubiera una cámara. La noche antes de ejecutar lo que tenía en mente, no dormí. Revisé el audio una y otra vez, comprobé las cadenas de mensajes, aseguré copias en varios dispositivos y dejé instrucciones claras a mis compañeros sobre qué hacer si algo salía mal. No era solo venganza, era una limpieza de lo que era tóxico. Si yo caía ahora, todo aquello volvería a empezar. Al llegar el día, todo parecía normal. Profesores que pasaban, alumnos distraídos y la rutina habitual. Pero bajo esa normalidad latía la tensión de lo que iba a ocurrir. Me dirigí a la sala de profesores con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido desde la humillación inicial. Sabía que expondría al manipulador delante de su propio círculo, y que una vez empezara, no habría marcha atrás. Y justo cuando crucé la puerta, una voz detrás de mí susurró: «No puedes hacerlo solo». Me giré y vi a Clara mirando con decisión. En su mano llevaba un sobre blanco. Dentro, un único papel con una frase escrita: «Hay alguien más. No confíes en lo obvio». Mi estómago se hundió. El plan que creía perfecto acababa de complicarse. Si estás leyendo esto y quieres saber hasta dónde llega la podredumbre que rodea a un instituto, quédate conmigo. Lo que viene no es bonito, pero merece ser contado. Prometo que cada detalle que voy a relatar te hará entender por qué, a veces, la verdad duele más que la mentira. Entré en la sala de profesores con las manos sudadas y la garganta seca. Había preparado todo: el audio en mi móvil, el altavoz pequeño escondido en la mochila, una precisión prestada por Pablo, y las copias de seguridad en 3 dispositivos distintos. La intención no era humillar sin pruebas, era exponer, delante de quienes protegían a Gutiérrez, la risa torcida, la planificación, la complicidad. Clara me había dado el valor y las pruebas. Yo tenía la oportunidad de hacer que todo quedara grabado,
y fuera irrefutable. Al principio todo fue lento, casi cinematográfico. Profesores entrando a la sala, la cadencia de los saludos, el café que humeaba en una taza olvidada. Me situé en una esquina, con el corazón en la boca, esperando el momento en que la pieza clave, el audio, sonara y las máscaras se resquebrajaran. Sabía que uno de ellos, el cabeza de red, tendría una reacción que pondría a los demás en evidencia. Mientras esperaba, Clara se acercó y me susurró: «Si algo sale mal, huye. No te quedes a pelear». Su voz temblaba, pero tenía una resolución que me calmó. Puso la mano en mi bolsillo donde tenía el altavoz y apretó: «Cuando empiece a sonar, finge que tu móvil se ha activado por error y mira la reacción de todos. Graba con discreción». La sala estaba llena. Gutiérrez llegó unos segundos después con esa sonrisa de quien sabe que controla el juego. Saludó con frialdad. Su mirada rozó mi figura, y por un nuevo instante sentí que lo tenía todo. O al menos eso creí. Puse el altavoz en mi mochila, abrí el audio y esperé. El primer fragmento sonó claro. La risa de Gutiérrez. La frase que lo condenaba. Nos lo ha puesto en bandeja. Luego, la voz de Javier riendo, la segura complacencia de Sergio, el comentario que convertía la humillación en diversión. Todo parecía ir según lo planeado. Noté el cambio de postura en varios profesores. El silencio fue como un manto que se cerraba lentamente. Lo siguiente que escuché me heló la sangre. Una voz grave, ajena a la sala, intervino en la grabación. No pertenecía a ninguno de los alumnos. Era más profunda, con una seguridad que imponía respeto. «Buen trabajo», decía esa voz. «Así se hace cuando hay que mantener el orden». Los que estaban conmigo en la esquina congelaron. Algunos ocultaron los gestos. Gutiérrez palideció. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y el director del instituto, don Ramiro, entró con paso firme. Era un hombre que todos respetaban por tradición. Traje siempre impecable, hablar pausado, mirada que parecía medir el aire. Pero nunca imaginé que esa figura inamovible pudiera ser parte del engranaje que había triturado mi dignidad. Se acercó a la mesa y, con una calma que me enfureció, dijo: «Parece que alguien ha decidido jugar a la justicia por su mano». No alzó la voz. No hizo falta. La sala quedó en absoluto silencio. Miré a Clara, esperando que supiera qué hacer. Ella apretó mi brazo y me murmuró: «Te lo dije». «Hay alguien más». Don Ramiro me señaló lentamente. «Tú, Lucas, ¿qué crees que conseguirás con esto?» Su voz estaba extrañamente dulce. «La lección es simple. Hay órdenes y hay consecuencias. No mezcles lo personal con lo institucional». Las palabras cayeron como un martillo. Supe, en ese mismo instante, que mi plan había chocado contra algo mayor que Gutiérrez y sus chiquillos. Había una estructura detrás, y esa estructura me miraba a mí con paciencia de juez. Antes de que pudiera explicar nada, sentí que alguien me tocaba el hombro. Era la conserje, Marisa, que se movía con pasos lentos y ojos que no dejaban de parpadear. En su mano sostenía mi altavoz. «Esto no debería estar aquí», dijo, y su sonrisa fue un cuchillo. Me lo quitó con un gesto y lo dejó sobre la mesa, donde don Ramiro lo recogió como quien recoge una pieza rota. La sala cerró filas. Algunos profesores eran falsamente compasivos, otros evidentemente cómplices. Gutiérrez intentó recomponer su corbata, fingiendo serenidad. Don Ramiro dejó que el audio terminara. Luego lo apagó con un gesto tranquilo. Miró a cada uno, como si buscara aprobación. «Hay cosas que no se arreglan en público», sentenció. «Las dejamos en su sitio». Sentí que todo se me venía encima. Había expuesto la corrupción, sí, pero a través de ese gesto había desatado algo peor. La maquinaria del poder escolar, dispuesta a protegerse a cualquier precio. Cuando intenté replicar, para pedir explicaciones, un profesor mayor se interpuso y me dijo con suavidad que fuera a la dirección a hablar con don Ramiro. Me llevaban como a un niño que había cruzado un límite. Mientras caminaba hacia la puerta de la dirección, escuché la voz de don Ramiro detrás de mí, baja pero clara. «No te metas donde no te llaman, chico. Las cosas aquí se arreglan como yo digo». Sentí el mundo estrecharse. Al abrir la puerta de la dirección, supe que ya no estaba solo contra Gutiérrez. Estaba contra todo un sistema. Y entonces, en la penumbra del despacho, vi algo que me dejó sin aire.
En la mesa del director había varias fotos mías recortadas de publicaciones antiguas, junto a una nota con mi nombre y una fecha. Alguien había estado archivando mi vida mucho antes de que esto empezara. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres ver hasta dónde puede llegar una historia cuando deja de ser solo un problema entre alumnos y se convierte en una lucha contra quienes mandan en silencio. Te advierto, lo que voy a contar ahora no es fácil ni cómodo, pero es exactamente lo que viví. Me quedé clavado frente a esas fotos mías esparcidas en la mesa del despacho. Eran imágenes que yo ni recordaba haber subido, de un viaje con mi madre al pueblo, de una tarde jugando al fútbol con Pablo, incluso una de cuando tenía 12 años y participé en una obra escolar. Todas estaban cuidadosamente recortadas, pegadas en un cuaderno negro, con notas a un lado. Callado, pero observador. Sensible a la presión. Tendencia a reaccionar ante la injusticia. Era como leer un informe clínico de mi vida privada. El corazón me martilleaba. Me giré hacia don Ramiro, que cerraba la puerta con una calma que me revolvía el estómago. Se sentó en su sillón y cruzó las manos sobre la mesa, como un juez a punto de dictar sentencia. Esto, Lucas, dijo, no lo empezaste tú, ni lo vas a acabar tú. La sangre me hervía. No podía quedarme en silencio. ¿Qué es esto? ¿Me han estado vigilando desde que entré en este instituto? ¿Por qué? Él me sostuvo la mirada imperturbable. No es vigilancia. Es prevención. Algunos chicos tienen un perfil que puede desestabilizar el orden. Tú eres uno de ellos. Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier insulto de Gutiérrez. Yo, un perfil de riesgo. Yo, al que solo habían ridiculizado por placer. Sentí que me estaban usando como excusa, como pieza de un engranaje del que ni siquiera conocía el mapa. De repente, Clara irrumpió en la sala. No sé cómo había conseguido entrar sin que nadie la detuviera. Su rostro estaba encendido, con lágrimas contenidas, pero su voz sonó firme. Basta ya, don Ramiro. Ya sabemos lo que están haciendo. Él apenas arqueó una ceja, como si la presencia de Clara estuviera prevista. Ah, Clara, tú siempre tan impulsiva. Hizo una pausa calculada. Supongo que ya le contaste al chico lo suficiente para que se sienta héroe. Clara se acercó a mí y me susurró al oído. No digas nada. Escucha. Fue entonces cuando don Ramiro abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa con un golpe seco. Aquí dentro, dijo, hay más de lo que imaginas. Documentos, grabaciones, incluso nombres de profesores que colaboran en mantener el orden. Si esto sale, no solo caerá Gutiérrez, caerá todo el instituto. Y con él, tus posibilidades de terminar aquí, tus notas, tu futuro. El aire se volvió irrespirable. Clara apretó mi mano y pude sentir cómo temblaba. Ella sabía algo más, algo que yo aún no entendía. Lucas, dijo don Ramiro con voz baja pero firme, piénsalo bien. Puedes salir de aquí sin problemas si olvidas lo que has escuchado. O puedes seguir y ver cómo todo lo que tienes se desmorona. En ese momento, vi la disyuntiva clara frente a mí, ceder y salvarme, o resistir y enfrentar a un monstruo mucho más grande de lo que había imaginado. Antes de poder responder, Clara abrió el sobre con un movimiento rápido. Dentro, además de los documentos, había una foto que me heló la sangre. Yo, sentado en un banco de un parque, con Clara a mi lado, tomada hacía apenas 2 semanas. Lo imposible era que ninguno de los dos recordaba haber visto a alguien cerca ese día. Clara se tapó la boca con la mano. Yo sentí que las piernas me fallaban, y entonces lo entendí. No solo nos vigilaban desde hace años, nos estaban vigilando ahora mismo. No sabía si era el frío de la sala o el miedo en mis venas, pero me temblaban las manos mientras Clara y yo mirábamos aquella foto dentro del sobre. Era imposible que la hubieran tomado sin que nos diéramos cuenta. El parque estaba casi vacío ese día. Sentí un nudo en la garganta y el zumbido de la sangre en los oídos, como un pitido constante. Nos están siguiendo, susurré casi sin voz. Clara me apretó la mano con fuerza, sin apartar la vista del sobre. Yo podía notar que ella estaba tan asustada como yo, pero se obligaba a parecer firme. Don Ramiro se reclinó en su silla, con una calma calculada que me hacía hervir la sangre. Ahora entiendes, Lucas. Esto es más grande de lo que imaginas. Su tono era suave, pero en cada palabra había una amenaza.
Y también entiendes por qué te aconsejo que pares. Quise responder, pero el móvil de Clara vibró en su bolsillo. Lo sacó temblando y me mostró la pantalla. Un mensaje anónimo, sin foto de perfil. Decía, salid del despacho ahora. ¿Os están grabando? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Miré alrededor buscando cámaras, pero solo vi los fluorescentes parpadeando y el ordenador del director encendido. De repente, noté un punto rojo, casi invisible, en la esquina superior del marco de la puerta. Clara, susurré. Hay una cámara. Ella la vio al mismo tiempo que yo. Sus pupilas se dilataron. Cerró de golpe el sobre, lo metió en su mochila y tiró de mi brazo. Tenemos que salir de aquí. Nos levantamos sin decir nada más y cruzamos la sala hacia la puerta. Don Ramiro nos miraba sin moverse, con una sonrisa helada. Demasiado tarde, murmuró. Entonces, en ese momento, oímos pasos rápidos en el pasillo. Voces. Alguien gritó nuestro nombre. Clara abrió la puerta y salimos corriendo, sin mirar atrás. El pasillo parecía interminable. Las paredes blancas, los carteles de actividades escolares. Todo giraba como en un sueño. Bajamos las escaleras del instituto a toda prisa. En cuanto pusimos un pie en la calle, Clara se volvió y me dijo con el corazón en la garganta: «Esto no es solo un juego de Gutiérrez ni de Ramiro. Hay más gente». Nos alejamos del edificio y doblamos una esquina. Entonces ella sacó de su bolsillo un pequeño pendrive. «Lo encontré en el ordenador de Ramiro antes de que entraras», me dijo. «Está todo aquí. Todo me quedé paralizado. Eso significaba que teníamos pruebas reales, pero también que éramos objetivo directo». Mi móvil vibró en ese instante. Otro mensaje anónimo. «Os estamos viendo. Esto solo acaba de empezar». Miré alrededor, al cielo gris de Madrid, a la gente que pasaba sin imaginar nada. Clara me agarró del brazo. «Lucas, tenemos que decidir ya. O lo exponemos y nos jugamos todo, o desaparecemos antes de que sea tarde». La sensación era de estar en un tablero enorme, moviendo piezas que ni entendíamos. Y yo, en medio de ese caos, sentí por primera vez algo que me heló más que el miedo: poder. Porque por fin tenía en mis manos el arma que podía destruirlos. Respiré hondo. «Vamos a exponerlos», dije. Clara me miró, y en sus ojos había miedo y algo más, una chispa de respeto. «Entonces prepárate», susurró. «Esto no va a ser solo venganza, va a ser guerra. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Quédate un momento más. Esto es lo que pasó cuando decidimos ya no esperar a que nos salvaran. Lo hicimos nosotros mismos, y lo que vino después cambió todo». La noche antes de lanzar el golpe final apenas dormí. Repasé el contenido del pendrive una y otra vez. Audios, fotos, correos entre profesores, listas, nombres, evidencias claras. No eran rumores ni suposiciones, eran pruebas que demostraban quién movía los hilos. Clara y yo hicimos copias en la nube, en cuentas anónimas creadas con semanas de antelación, y las distribuimos en varios servicios para que no hubiera forma de borrarlo todo de un plumazo. Había dos objetivos: exponer y asegurar que no pudieran reescribir la historia. El plan era simple en su brutalidad. Esa mañana iba a hacer público el material en el medio que nadie del instituto podría controlar. Un canal local que emitía vídeos y tenía alcance en redes. Y simultáneamente lanzar una bomba digital, capturas, audios y el vídeo del audio del que hablábamos, subidas a Twitter, X, Instagram y un hilo en Telegram con las pruebas. Todo debía saltar al mismo tiempo para que el aparato de protección no tuviera margen de maniobra. No buscaba venganza por puro placer. Buscaba la restitución de lo que nos habían quitado: la dignidad. Cada humillación que me habían hecho soportar en un aula, cada burla que se había viralizado, iba a ser contrarrestada por la verdad que ellos habían intentado ocultar. A las 9 en punto, Clara y yo nos sentamos en una mesa de la cafetería, con el portátil abierto y las manos temblando. Compartimos los enlaces en cuentas anónimas, enviamos un correo masivo al canal local con el material y presionamos publicar al mismo tiempo. En cuestión de minutos, lo que solo unos pocos sabían se convirtió en noticia pública. El hilo se llenó de retweets. La cuenta del canal local subió el video y por primera vez, la versión oficial del instituto quedó desnuda ante el público. La primera reacción fue caos. El centro de mensajes del instituto explotó.
Llamadas del director, notificaciones, profesores buscando contramedidas. El colegio intentó apagar el incendio como siempre, pedir calma, denunciar filtración de datos, llamar a la privacidad. Pero había una diferencia ahora. El contenido no era opinable. Era documental. Voces grabadas, mensajes escritos con nombres, fotos que mostraban reuniones, y la risa de Gutiérrez en un audio que nadie podría negar. En menos de una hora la historia llegó a grupos de padres. Las redes ardían. Aparecieron preguntas que nadie había querido responder. ¿Quién protegía estas prácticas? ¿Hasta qué punto había implicación institucional? Los periodistas locales pidieron entrevistas. Los padres comenzaron a coordinarse. En la sala de profesores el silencio era distinto. No había seguridad. Había pánico. Vi la cara de Gutiérrez por primera vez sin máscara. Ya no había ese gesto condescendiente. Su rostro era pálido, confuso, como si dentro de él se rompiera algo que tenía guardado. Don Ramiro, el director, apareció ante las cámaras más tarde en un comunicado que intentó calmar los ánimos, pero sus palabras sonaban huecas. La prensa tenía audios, nombres, fechas. No bastaron excusas. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que la mesa de poder se resquebrajó. Un profesor de mayor rango, que había callado durante años, dio una entrevista anónima diciendo que había presenciado reuniones en las que se discutían métodos para manejar alumnos conflictivos. Padrones de información que nadie esperaba. La rugosidad del sistema empezaba a partirse desde dentro. En la tarde, hubo una reunión de urgencia con la inspección educativa. No fue un simulacro. Empezaron las investigaciones formales. Algunos profesores fueron apartados provisionalmente. El equipo directivo quedó en el ojo del huracán, y la Fiscalía Educativa pidió documentación. Cuando vi la lista de nombres que se publicaba, sentí una mezcla extraña. Alivio, sí, pero también un vacío. Nada devolvía las horas en las que me sentí pequeño delante de un aula. La caída de los principales culpables fue pública, ceremoniosa y necesaria. Gutiérrez fue suspendido durante la investigación y su imagen, que antes imponía, quedó reducida a declaraciones en la prensa pidiendo disculpas. Don Ramiro fue reubicado y respondía a preguntas incómodas. Javier y Sergio, los chicos que se habían reído, recibieron sanciones disciplinarias y, lo más importante, el instituto tuvo que aceptar una auditoría externa. La comunidad educativa pidió transparencia y reformas, pero la victoria no fue total ni limpia. Hubo represalias sutiles, correos intimidatorios, lecturas maliciosas en los pasillos por parte de compañeros que aún defendían el antiguo orden. Algunos padres intentaron minimizar los hechos, otros querían venganza desmedida. Aprendí que exponer la verdad no borra la complejidad humana que la acompañaba. Aún así, la balanza había cambiado. Ya no era yo contra ellos a solas. En la noche, cuando todo parecía calmarse, Clara y yo nos sentamos en el tejado de mi casa, con la ciudad al fondo. Hablamos poco. Ella me dijo que nadie nos iba a devolver el tiempo perdido, pero que al menos habíamos parado la maquinaria que nos devoraba. Yo pensé en mi madre, en las mañanas de silencio, en las risas que se habían convertido en armas. Todo eso había terminado de una forma que no imaginé, pero que sentía justa. Sin embargo, en el fondo quedó una certeza incómoda. Habíamos levantado una piedra grande y oscuro, y en su interior podían aún moverse cosas que no conocíamos. La investigación seguía. Nombres nuevos podían salir. Aliados inesperados podían virar. La sensación de vigilancia no desapareció del todo. Alguien todavía observaba, quizá con enfado, quizá con interés. Mi último acto público fue sencillo y directo. Un vídeo en el que expliqué, desde mi voz y sin histrionismo, por qué hice lo que hice. Hablé de vergüenza, de manipulación y de la necesidad de exigir responsabilidad. Lo subí con cuidado, con respeto, sabiendo que abría mi vida a miradas nuevas. Las respuestas fueron mixtas: apoyo, cuestionamientos, alguna hostilidad. Todo lo que buscaba era que sirviera para algo más que un escándalo pasajero. La venganza, si quieres llamarla así, se convirtió en justicia con nombres y consecuencias. Pero el cierre no fue total. Quedó una línea fina entre victoria y precaución. La lección fue clara. El poder protege, pero también cae si alguien lo enfrenta con pruebas y verdad. Y mientras miro las notificaciones que siguen llegando, mensajes de antiguos compañeros, de padres, de periodistas,
Sé que la caída de aquellos que me hicieron daño fue real. Pero también sé que la historia no termina aquí. Alguien más, en algún lugar, observa y espera el próximo movimiento. Eso me deja con una última pregunta que no puedo responder del todo. ¿Qué harás tú si te toca enfrentarte a algo así?